Dentista, escucha esto. Si tu clínica depende de ti, no tienes un negocio, tienes un trabajo caro, como siempre digo. Y cuanto antes lo entiendas, antes vas a empezar a construir una clínica que funcione sin ti. Mira, llevo 12 años ayudando a más de 300 clínicas a facturar más y delegar. Y hay algo que veo en todas las que crecen de verdad. Que el dueño deja de pensar como un dentista y empieza a pensar como un empresario. Pues mira, hoy te voy a enseñar las 5 claves que separan a un dentista que está atrapado en su sillón dental de un verdadero empresario. Una persona que lidera, una persona que escala, una persona que puede irse una semana con su familia sin que la clínica se venga abajo. Pero antes de empezar, si quieres profundizar en todo esto, te voy a dejar un enlace a mi clase gratuita en la descripción de este vídeo y también en el primer comentario. Y ahí te voy a explicar en 2 horas y media cómo pasar del caos a una clínica rentable y delegada. Todo va a ser paso a paso. Pero vamos al grano, ¿vale? Porque esto va a ser puro fuego. Te digo la primera clave. Mira, tienes que asumir tu nuevo rol. No eres solo un dentista, eres empresario. Si tú no cambias, pues tu clínica obviamente pues no va a cambiar. Y ese es el punto de inflexión que casi nadie quiere aceptar porque es complicado. Sucede que la mayoría de dentistas se queja del equipo, se quejan de los pacientes, de los precios, pero siguen actuando, pues eso, como dentistas, no como empresarios. Porque mira, un empresario no se pasa el día apagando fuegos, se pasa el día creando sistemas y pensando en estrategia. Un empresario no piensa en el empaste que tiene ahora a las 10 de la mañana, piensa en cómo voy a hacer para que puedan pasar por la clínica 200 empastes más. Y ya no empastes, sino implantes, sin que además todo eso dependa de él. Lo veo cada semana. Hay clínicas que facturan 10, 20, 30, 80, 90, 100 mil euros, pero todas igual, con el dueño agotado, sin vida personal, porque todo pasa por él. Y eso, perdona que te diga, pero es que no es éxito. Eso es una esclavitud que lleva una bata blanca. El salto real va a empezar cuando tú te hagas una pregunta súper poderosa, que es, oye, ¿qué tiene que pasar para que mi clínica funcione exactamente igual aunque yo no venga mañana? Pues esa es la pregunta que lo cambia todo. Porque eso te va a obligar a dejar de ser un técnico y te va a convertir en estratega. ¿Vale? Si hoy sigues siendo tú quien vende, quien revisa presupuestos, quien motiva al equipo, quien compra productos, quien llama a la casa de implantes, quien revisa los números y quien hace de dentista, pues no tienes libertad. Estás en una jaula de oro. Tu clínica solo va a crecer cuando tú crezcas y para eso tienes que convertirte en empresario. Te doy la segunda clave. Se llama planificación estratégica. ¿Vale? Escúchame bien. Lo contrario a tener un plan no es libertad, es el caos. Y muchas clínicas viven en el caos. No porque les falte talento, que para nada, sino porque lo que hace es que les falta una dirección. El no saber cuántos pacientes necesitas al mes, eso es falta de dirección. El no saber tu punto de equilibrio es falta de dirección. No saber qué tratamientos son más rentables es falta de dirección. Porque todo esto es ir con los ojos cerrados. Por eso no tienes dirección. Cuando tú eres un empresario, no te guías por corazonadas, te guías por datos y necesitas tener todos los datos que te he contado. Y además tienes que tener un plan anual claro. Te hago la siguiente pregunta, ¿vale? Para que lo apuntes. ¿Cuánto quieres facturar? Respóndelo sin miedo. ¿Cuánto quieres facturar? Oye, ¿cuánto puedes invertir para conseguir esa facturación? Vale. Y lo siguiente es, ¿en qué te tienes que enfocar cada trimestre para conseguirlo? ¿Vale? Te pongo un ejemplo, ¿vale? Una de las clínicas con las que hemos empezado hace poco, ¿vale? Igual, empiezan sin rumbo, son clínicas que trabajan mucho, pero que no saben por qué algunos meses ganan más y otros menos. Vale, pues lo primero que hacemos es montar un plan trimestral. Fijamos los objetivos y en 90 días buscamos aumentar la facturación por lo menos un 27%. ¿Y eso cómo lo conseguimos? ¿O por qué se va a conseguir? Porque ya tienen una dirección. Así que mi recomendación es que dejes de improvisar, que definas un plan con números, con metas, con responsables y te lo vas a repetir cada trimestre. Eso es una gestión profesional y eso a la larga te da libertad. Te digo la tercera clave, la gestión del tiempo, ¿vale? Tienes que trabajar en tu negocio, no en el sillón. ¿Ves la diferencia?
Porque si pasas todo el día viendo dientes y trabajando en el sillón, pues no estás liderando tu clínica, estás trabajando en ella. Y el problema no es el trabajo. El problema es que mientras tú haces de dentista, no hay nadie en tu clínica que esté haciendo de empresario. Entonces hazme caso. Tienes que reservar en tu agenda horas para pensar, para revisar datos, para formar a tu equipo. Yo lo que le recomiendo a mis alumnos de mi programa de mentoría con clínicas dentales es que se bloqueen la agenda como si fuese un paciente. Y un paciente importante. ¿Sabes por qué? Porque lo es. Igual ahora no lo entiendes, pero confía en esto en mí, que yo tengo mucha experiencia. Cada hora que tú le vas a dedicar a dirigir, te va a ahorrar muchísimo tiempo en apagar incendios. Y encima, es por cada hora que le vas a dedicar a gestión, seguramente estés ganando mucho más dinero a la larga que por cada hora que le dedicas al gabinete, independientemente de qué tipo de tratamiento vayas a realizar. Y hay algo que repito siempre. Si tu clínica se detiene cuando tú faltas, pues como he dicho antes, no tienes un negocio, lo que tienes es un autoempleo y muy caro. Entonces tienes que delegar tareas clínicas, tienes que delegar tareas administrativas que no aportan ningún valor y tienes que delegar el seguimiento de los presupuestos a las personas que tienes trabajando para ti. Tu único foco tiene que ser el liderazgo, tiene que ser la visión a medio y a largo plazo, tiene que ser el control de los indicadores clave. Entonces te lo resumo así, ¿vale? El dentista que está ocupado, lo que le ocurre es que sobrevive. Cuando tienes un dentista organizado, lo que ocurre es que escala y su negocio se hace más grande. Te doy la cuarta clave, que viene muy a colación de lo que venimos hablando. Tienes que tener metas claras y un seguimiento constante. Porque si no sabes a dónde vas, pues cualquier camino parece bueno. Y entonces vas a acabar agotado sin estar avanzando. Tus metas tienen que ser muy concretas. Tienes que poder medir. Y además, mi recomendación es que las compartas con tu equipo. No digas, quiero crecer. Tienes que decir, quiero aumentar la facturación en un 30% en los siguientes 6 meses. No digas, quiero más pacientes, que es con lo que me venís muchos. Quiero más pacientes. Tienes que bajarlo a tierra y tienes que decir, quiero 40 primeras visitas de implantes nuevas al mes. Y además, quiero que el 80% de ellos se queden conmigo. ¿Ves la diferencia? Y además, cuando tú esto lo compartes con el equipo y el equipo conoce los números, se empiezan a alinear con tu objetivo. Y empiezan a trabajar todos por un propósito. Y entonces tú puedes medir, puedes ajustar y puedes celebrar que se está cumpliendo o no ese objetivo. Cuando tienes una clínica sin metas, pues como decía antes, es una clínica que no tiene norte. Y eso pasa factura, literalmente. Entonces, mi primera recomendación es que empieces a medir todo. Los pacientes nuevos, el cierre de presupuestos, la rentabilidad por doctor, la productividad por gabinete. Yo se lo digo mucho a mis alumnos y a lo mejor te hace gracia, pero les digo que la clínica es un juego de métricas y el que las domina gana. Es todo un juego de números. Clave 5. Te voy a decir una serie de errores que seguramente te estén frenando, ¿vale? Los 3 más comunes, porque no puedo liarme mucho en este vídeo, ¿vale? El primero es querer hacerlo todo tú. De dentista, de gestor, de recepcionista, de psicólogo del equipo y de psicólogo de los pacientes. Pues así es que acabas agotado y sin resultados además. Mira, debes construir un equipo y confiar en ellos. El liderazgo no es que tú lo hagas todo, es conseguir que otros lo hagan como si lo hicieses tú. Segundo error, no mirar los números, no saber cuánto ganas ni cuánto pierdes. Vas al banco o abres el cajón, venga, hay dinero. Pues todo va bien. Pero me he encontrado un montón de casos en los que la gente se cree que por tener dinero o porque haya dinero es que las cosas van bien. Y todo lo contrario, puede ser que lo estés moviendo. Entonces, si no tienes un control financiero, probablemente no haya un crecimiento sostenible. Tienes que revisar tus cifras cada mes. O si no, va a haber alguien más que decida por ti. Yo, si te soy sincero, yo lo reviso todas las semanas, 2 veces a la semana. Tercero, no invertir en crecimiento. Esto es súper común, ¿no? El miedo a invertir es uno de los mayores errores y mayores enemigos que tienen los empresarios.
Tienes que invertir en marketing, tienes que invertir en formación, tienes que invertir en tecnología, que quizás eso ya lo hagas, no es lo que no te tengo que convencer. Pero escucha, ninguna de estas tres cosas es un gasto. Esto es gasolina. Y tienes que echar gasolina en tu coche porque si no se va a parar. Entonces, tú decides. Puede ser el dentista que sobrevive o el empresario que escala. El dentista que domina su mercado. ¿Vale? Si esto te está gustando, te recomiendo que hagas una pequeña pausa, vayas al enlace de la descripción y te apuntes a mi clase gratuita, porque te voy a explicar el paso a paso de cómo construir una clínica rentable con equipo delegado y con control de datos. ¿Vale? El enlace está en la descripción y también te lo voy a poner en el primer comentario fijado, ¿vale? Y te lo digo súper claro, esta clase puede marcar el antes y después de cómo gestionas tu negocio. ¿Vale? Yo he visto clínicas de verdad con dentistas brillantes, gente estupenda, con manos de oro, con clínicas al borde del colapso. Pero también he visto lo contrario, ¿eh? Empresarios dentales que tienen clínicas que apenas tocan el sillón. Yo mismo he tenido una clínica en la que yo no ejercía, facturando 2 millones de euros al año, durante varios años, y apenas iba. Eso es a lo que me dedico ahora, a contarle a propietarios de clínicas dentales cómo facturar más y delegar. Todos los meses, a fidelizar más pacientes y sobre todo a que consigan tiempo libre para disfrutar de su vida. Y escúchame, igual no me crees, pero la diferencia no está en el talento, está en la mentalidad. Tú tienes que elegir quién quieres ser, un dentista esclavo de tu clínica o un empresario libre que lidera con estrategia. Yo a mis alumnos siempre les digo lo mismo, les digo una frase que a mí me marcó y que, bueno, si algún día nos conocemos más vas a entender por qué, ¿no? Pero les digo, decisiones difíciles, vida fácil. Decisión fácil, vida difícil. Decisión difícil, ahora mismo. Apuntarte a mi clase, asistir a la clase en directo, asistir, tomar nota de todo lo que digo. Es una clase que es gratuita, ¿vale? En directo. Y aplicar. Eso es complicado, pero lo que te va a hacer es tener una vida fácil. Decisión fácil, ponerte ahora a ver otro vídeo de YouTube. Y entonces vas a seguir con una vida difícil. Tomar las decisiones difíciles hoy, como delegar, como formarte, como analizar, como planificar, te va a regalar una clínica más rentable y una vida más libre, para que hagas lo que te dé la gana. Así que de verdad, si quieres dar ese salto, te espero en mi clase, que es gratis. Te voy a enseñar cómo facturar más, cómo delegar mejor, cómo recuperar el control de tu tiempo, de tu vida. Enlace en la descripción o en el primer comentario. Oye, y si te ha gustado este vídeo, como dicen los youtubers, dale a like, suscríbete y compártelo con otros. ¿Vale? Un abrazo.